Voy a leer el enunciado del ejercicio. Encuentra las proyecciones del triángulo equilátero ABC sabiendo que el mismo se halla en el plano P que está determinado por su recta de máxima pendiente AB. El vértice C tiene la mayor abscisa posible y AB forma 45 grados con el PH y 30 grados con el PB. Y tiene la forma, y aquí vemos la dirección que tiene la recta, la dirección vertical y la dirección de la proyección horizontal. Los datos son A 651 y B 9 incógnita incógnita. Bueno, vamos a resolver entonces. Primeramente ubicamos el punto A, la proyección horizontal, que tiene 5 de alejamiento, ¿sí? Y la proyección vertical tiene 1 de cota, ¿sí? La abscisa del punto A es 6 unidades, ¿sí? Del punto B solo conocemos su abscisa, que es 9, ¿sí? Entonces ubicamos aquí B0. Solamente tenemos la abscisa del punto B, ¿sí? Bueno, después que nos dice que la recta, ¿sí? Que contiene AB, forma 45 con el PH y 30 con el PB. Entonces, cuando nos da los dos ángulos que una recta forma con los planos de proyección, tengo que hacer el método de la sonrisa para rectas, ¿sí? Si me hubiese dado un solo ángulo, sería entonces eh, método del trapecio. Pero como no es los dos, entonces método de la sonrisa. Entonces tenemos que hacer el método de la sonrisa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el método de la sonrisa? En primer lugar, trazamos una recta auxiliar que es perpendicular a la LT, ¿sí? A una distancia prudencial así de nuestro ejercicio principal, un poquito más alejado, un poquito más a la derecha, ¿sí? Entonces trazamos acá nuestra recta auxiliar que es perpendicular, ¿sí? Luego ubicamos un punto M, ¿sí? Sobre el cual vamos a construir el ángulo alfa, ¿sí? Aquí, tal que tenga aquí 45 grados, ¿sí? Eh, Posteriormente, ¿sí? Cuando construimos alfa, luego acá 30 grados beta, ¿sí? Construimos beta 30 grados, ¿sí? Y trazamos ahí el segmento, ¿sí? Entonces, construimos alfa 45, beta 30, ¿sí? Luego, por M, una perpendicular al lado opuesto del ángulo aquí, ¿sí? Entonces, eso intercepta acá en T, ¿sí? Acá es perpendicular a esta recta I aquí, ¿sí? Está en T, ¿sí? Eh, no nos olvidemos siempre de poner las trazas, aunque sea esto un dibujo auxiliar, es importante poner la traza, tanto la B, ¿sí? Como la B', ¿sí? Si esto es B', ¿sí? Esto tiene que ser B. Bueno, seguimos, ¿sí? Entonces, trazamos la circunferencia con centro en B' y radio B' T, que es aquí la circunferencia que vemos aquí. Centro en B, radio B' T. ¿Está bien? ¿Sí? Eh, Después trazamos la circunferencia con centro en B y radio BM. ¿Sí? Esta circunferencia de aquí, centro en B, radio BM. ¿Sí? Bueno, donde la primera silla corta la LT tenemos las trazas horizontales, o sea, las posibles trazas horizontales H1', ¿verdad? Y H2', tenemos aquí, ¿sí? Entonces, por H1 aquí trazamos un recta auxiliar ahí, perpendicular a la LT, ¿sí? Como una recta, como una línea de referencia, ¿sí? Y donde corta la otra silla tenemos H1. Idéntico procedimiento, aquí perpendicular a la LT por H2, ¿sí? Y donde corta la segunda silla tenemos H2, ¿sí?
Y lo que nos queda es trazar la recta. Vemos que tenemos las trazas H', B' y H y B. Entonces trazamos todas las posibles direcciones. Cabe aclarar que esto es un dibujo auxiliar nada más. Esto es lo que nos da las direcciones posibles que va a tener la recta, ¿sí? Entonces puede tener esta o esta. Para la vertical una de estas dos, para la horizontal una de estas dos. Por datos del ejercicio nos dice que tiene esta forma, nos dice esta y esta, ¿sí? Entonces elegimos estas dos. N y Q se llaman aquí. Eso es solamente un nombre de cualquiera le puse, ¿sí? Entonces, como ya tenemos la dirección que tiene la recta y sabemos que le contiene a A, entonces la proyección de la recta tiene que pasar por el punto A, porque si un punto pertenece a una recta, ¿sí? Las proyecciones del punto, que es esto que están acá, que es A' y A, tienen que estar sobre las proyecciones de la recta. Entonces las proyecciones de la recta tienen que pasar aquí por el punto. Entonces, esta recta Q tenemos que trazar una paralela y que pase por A. Y tenemos entonces la proyección de la recta, ¿sí? Horizontal. Y la otra tiene que ser paralela aquí a N y tiene que pasar por A', ¿sí? Aquí. Ahora llame S, ¿sí? S', que es la recta que le contiene a y a B, ¿sí? Hay que, bueno, nos pide el problema así, pero no está de más tampoco determinar B y B', ¿verdad? Si esto es B sub 0 y esta es la recta que le contiene a A y a B, entonces tanto la proyección horizontal tiene que estar sobre S, ¿sí? Y la vertical tiene que estar sobre S', porque esta recta le contiene a A y B, ¿sí? Tenemos aquí la horizontal, ¿sí? Y aquí la vertical, ¿sí? Tiene que estar aquí sobre eh, la auxiliar, sobre la abscisa de B sub 0, tienen que encontrarse tanto B como B', ¿sí? Voy a quitar mientras porque me va a cargar mucho el ejercicio, ¿sí? Entonces ya tenemos ya B y B', ¿sí? Bueno, entonces lo que yo quiero es la recta de máxima pendiente, ¿sí? Entonces tiene que ser perpendicular por la traza horizontal, ¿sí? Entonces tengo que determinar las trazas de la recta, ¿sí? Y para determinar las trazas de la recta, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, bueno, donde la proyección vertical corta la LT, ¿sí? Aquí tengo H', y donde la proyección horizontal corta la LT, ¿sí? Tengo B, ¿sí? Entonces tengo que trazar los respectivos segmentos, acá y acá, ahí, perpendicular acá, y donde corta a la proyección de la recta tengo las otras trazas. Aquí la horizontal es H, aquí, y la vertical aquí es B', ¿sí? Entonces ya tengo las trazas de la recta. H', B, B', ¿sí? Entonces la recta de máxima pendiente, la traza horizontal del plano aquí, P, tiene que ser perpendicular a la proyección horizontal de la recta, aquí en este caso S, por el punto H, ¿sí? Entonces trazo aquí la recta perpendicular a S o a AB, ¿sí? Por el punto H. Aquí esta es la traza horizontal del plano, ¿sí? Corta el LT en P sub 0, ¿sí? Bueno, y para la traza vertical, como esta recta es una recta del plano, entonces las trazas de la recta tienen que estar contenidas en las trazas del plano, ¿sí? Entonces 1, P sub 0 con B', ¿sí? Y tengo la traza vertical del plano, ¿sí? Ahí P', ¿sí? Entonces con eso ya logré determinar eh, las trazas del plano, ¿sí? Ahora lo que me pide es el triángulo equilátero ABC, ¿sí? Con C mayor abscisa posible. Entonces, como yo quiero un triángulo de este plano, tengo que ver este plano en verdadera magnitud, ¿sí? Entonces tengo que rebatir el plano, ¿sí? Para rebatir el plano, existen varios métodos, sí, pero yo voy a tomar ya el punto A como base para poder rebatir. Yo puedo tomar un punto cualquiera y rebatir el plano, pero voy a tomar el punto A, ¿sí?
Un concepto fundamental que siempre van a usar es siempre tracen una recta horizontal por todos los puntos que tienen. Se usa sí o sí, se usa como una construcción auxiliar. Entonces, háganlo siempre. O sea, no se compliquen con eso. Háganlo y no van a tener inconvenientes, ¿sí? Aquí paralela a P por A, ¿sí? Donde corta la LT. Me termina acá RA0, ¿sí? Eh, línea auxiliar aquí, vertical, aquí, donde corta la traza vertical del plano, tengo B'A aquí, ¿sí? Y luego trazo en RA', ¿sí? Esta es una recta horizontal que le contiene A. Esta es una recta horizontal del plano, ¿sí? Entonces, para la construcción auxiliar o para rebatir el plano, yo tengo que tomar un punto cualquiera. Entonces, como ya tengo lo A, un punto cualquiera, entonces por A nomás ya voy a rebatir. Entonces, centro en P sub 0 y radio P sub 0 B'A, ¿sí? Tengo aquí la silla de radio R1, ¿sí? Y luego por RA0 perpendicular a P, ¿sí? Eh, aquí, perpendicular a P por RA0. Como le dije, podría hacerlo en un punto cualquiera. Si tomas un punto aquí, eh, hago la silla acá y la perpendicular acá y se va a intersectar, digamos, en la misma dirección, ¿sí? Entonces, P sub 0 con este punto aquí, intersección, aquí. Entonces, esto me da el P' rebatido, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo el plano rebatido. Entonces, lo que me queda ahora es rebatir totalmente el punto A, ¿sí? Entonces, para rebatir un punto, primero siempre tengo que trazar una recta horizontal. En este caso ya la tengo aquí, la recta horizontal, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es circunferencia aquí y una paralela, aquí, paralela a P, donde la silla corta al P' rebatido una paralela a P, ¿sí? Y por A, que es la proyección horizontal, una perpendicular a P. En este caso la recta AB ya es perpendicular y entonces va a ser como una continuación nomás, sí, pero es una perpendicular realmente a P, aquí por A. Entonces ahí me determina el punto A. Para el punto B tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer pasar una recta horizontal por B, ¿sí? Entonces, para hacer pasar una recta horizontal por B aquí, trazo RB' aquí, intersecta aquí en B'B, ¿sí? Trazo aquí una línea auxiliar, ¿sí? Y aquí, RB. Es decir, una recta horizontal que pasa por B, ¿sí? Entonces, donde esa recta horizontal aquí, en la traza horizontal, donde esa recta horizontal corta aquí en la traza vertical del plano aquí, B'B, ¿sí? Hago centro en P0 y radio B'B, aquí, ¿sí? Donde corta aquí B'B, tengo que trazar el segmento aquí paralelo a P, ¿sí? Paralelo a P, ¿sí? Entonces, luego, por B, una perpendicular a P. En este caso la recta B ya es perpendicular, entonces va a coincidir, pero es una perpendicular a P. Tengo aquí, está en verde porque va a quedar ahí el triángulo entonces. Y ahí me determina el punto B. ¿eh? Entonces recta horizontal siempre, centro en P sub 0, radio P sub 0 y la traza ahí de la recta horizontal, circunferencia, paralela a P y perpendicular a P. Entonces ahí ya tengo el punto B. ¿sí? Aquí tengo el segmento AB. Lo que me queda es construir mi triángulo equilátero. Ya tengo una base y sé que es equilátero, entonces no hay problema. Lo que debería hacer, hay muchos métodos. Uno de ellos es, por ejemplo, centro en A y radio AB, así. Hago una así a este lado y otra a este lado y trazo la mediatriz, ¿sí? En este caso yo ya tengo aquí el punto medio, ¿sí? Tengo el punto medio. Entonces trazo el arco aquí, ¿sí? Trazo el segmento ahí de mediatriz y donde se corta tengo el punto C. Tengo dos posibles soluciones, una de este lado y la otra de este lado. Como me dice mayor abscisa, tomo ya esta como solución, ¿verdad? Pero tenía dos soluciones, tengo que aclarar lo que tenía dos soluciones. Entonces trazo aquí el triángulo y ahí tengo ABC. Entonces lo que tengo que ahora es desrebatir. ¿sí? Y para desrebatir hago el procedimiento exacto pero inverso. Entonces, paralela a P aquí,
paralela a P, ¿sí? Centro en P sub 0 y aquí el radio, corta aquí en BC', y lo que me queda hacer es trazar la recta horizontal, ¿sí? Que le tiene que contener. Entonces, traza aquí la recta horizontal que tiene que contener. Así, ven como siempre hago una recta horizontal y como es muy útil. Entonces, lo que me queda es por C una perpendicular, ¿sí? Donde corta aquí, tengo el punto C y me queda trazar aquí línea de referencia y aquí tengo C'. Finalmente, aquí y aquí tenemos las dos proyecciones, la proyección horizontal del triángulo ABC y la proyección vertical del triángulo ABC. Entonces aquí está finalizado nuestro ejercicio.